Atención a esto. Esto es importante que usted me mire y entienda que parece que esta desviación así surgió de una desviación así. O sea, de dejar el camino, de esa torcedura de camino vino la torcedura de la espalda. Él está hablando que el valor que le podemos dar al ejemplo que Jesús escogió, que el evangelista escogió, hablarnos de la mujer encorvada, y ese milagro tiene el propósito de decir, puede ser no encorvado físicamente, puede ser desanimado, llevado emocionalmente en su corazón y llevado emocionalmente por el peso que genera sobre usted las consecuencias de las desobediencias que hemos tenido a Dios. Disculparme con ustedes y decirles hoy, más que predicación es más que todo clase, ¿no? Predicación, clase, me disculpan los que no soportan más clases porque yo me aguanté en bachillerato, dijo alguno, y eso obligado, sí, pero no, hoy tenemos predicación, clase, porque vamos a hacer un estudio de uno de los milagros del Señor. Vamos a hacer estudios los próximos días también de milagros y parábolas de Jesús, para estudiar lo que dice ese milagro, lo que el milagro enseña, pero también para aprender la forma en que uno se puede aproximar al texto para obtener más beneficio de él, para obtener mayor edificación, ¿vale? La forma en que yo lo haría, por lo menos, ¿cierto? Y tal vez a usted le pueda servir. Y hoy lo vamos a hacer con un episodio muy bonito que es el episodio de Jesús y la mujer encorvada. Jesús y la mujer encorvada. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo, y yo voy a estar interrumpiendo, dando algunos tips y diciendo, mire, fíjese en esto, hágalo así. Y eso es que si usted es juicioso y pone atención, pronto no me va a necesitar para nada. Y eso sería lo ideal, y eso es lo que Dios quiere que ocurra, que ustedes a mí no me necesiten para nada. Ustedes necesitan la llenura del Espíritu Santo, la palabra y la comunión con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces esa es la idea, que ustedes crezcan pronto y cuanto antes no necesiten de mí ni de ningún otro ser humano, sino al Señor. Amén. Esto está narrado en el Evangelio de Lucas y es curioso. Mire lo perspicaces que ustedes ya son. Debería estar en 3 evangelios, porque Lucas hace parte de los evangelios sinópticos y generalmente narran lo mismo. Curiosamente, este milagro y algunos milagros de sanidad no están en todos, pero sí están en Lucas. ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lucas era médico. Un médico de la época, un médico más bien un poquito como místico, como con creencias un poquito diferentes a lo que sería un médico hoy. Pero es muy normal, y ustedes ya saben algo que los demás no lo notan. Ustedes dicen, claro, es normal que Lucas como médico haga énfasis en los milagros que tienen que ver con sanidad, y este es un milagro de sanidad. Permítame, lo leo. Lucas capítulo 13, verso 10. El solo primer renglón tiene un montón de detalles para que un estudiante bíblico, para que un investigador bíblico se inquiete. El solo primer renglón dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahí hay un montón de cosas por revisar. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es muy probable que encontremos ahora algún nivel de oposición, ¿cierto? Alguien oponiéndose, y seguramente alguien religioso y alguien con estatus religioso. Es posible, vamos a ver. Pero el principal de la sinagoga, enojado, ¿nos tomó por sorpresa eso? A nosotros lo estábamos esperando. Cuando aparece el que se opone, cuando se nos aparece alguien que nos opone a nosotros, ¿nos toma por sorpresa? No, nos fastidia de pronto, pero sorpresa no me tomó, ¿cierto? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, va a esperar hasta el domingo o el lunes para darle agüita. Un animal. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, como siempre. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué linda narración, ¿cierto? Qué linda narración. Primer tip, primera cosa que usted se va a llevar hoy de aquí, por favor. La aproximación al texto, siempre, la primera aproximación a un texto, le pido que sea la aproximación literal, ¿vale?
¿Qué es la aproximación literal? Lo que dice ahí, que un sábado Jesús estaba predicando, vino una señora jorobada, llevaba 18 años jorobada, y parece que el origen de su jorobamiento, de la jorobación, era espiritual. Había como un demonio de enfermedad, un espíritu de enfermedad. Una señora tenía un espíritu. Yo conozco muchas que tienen espíritu de enfermedad, se llaman hipocondríacas, ¿no? O sea, pero esa tenía un espíritu que la tenía encorvada, y el Señor Jesús le puso las manos y la sanó. ¿Eso ya es bendición o no? ¿No es bendición? Primera aproximación a un texto, ¿cuál? La literal, lo que dice ahí. ¿Qué aprendió? Que Jesús sana. ¿No es una buena enseñanza ya? Si usted 18 años encorvada esa señora, no me va a sanar el Señor a mí, que amanecí con mico, amanecí con tortícolis. Sí, usted ya le edificó esa enseñanza. No me va a sanar a mí este dolor de cabeza, no me va a sanar el Señor ese problema de rodilla, no me va a sanar el Señor. Yo confío. Mire, ya, primera enseñanza literal: Jesús tiene poder sanador y nos ama para hacerlo. Él es la oportunidad, ¿vale? ¿Está bien? Si ya hizo eso, ya ganó. Usted ya va ganador, ya salió ganador. Pero ocurren algunas cosas que para usted, un estudiante bíblico, un investigador bíblico, un explorador bíblico, le llama la atención. Y si usted queda mirando, por ejemplo, dice: caramba, si en la primera página decía Jesús estaba enseñando el día de reposo, primer versículo, y luego dice aquí 4 veces el día, 5 veces da la fecha en una narración tan cortica, usted ya empieza a sospechar cuando algo se repite tanto. Ya, la repetición parece un énfasis, ¿está claro? Como si fuera negrita, bol, neón, ¿sí? Esto está aquí. ¿Por qué da tanto la fecha? ¿Por qué repite tanto? ¿Por qué en la narración el evangelista repite tanto un elemento que con la primera vez que lo dijo ya era suficiente? Y dele esa repetida. Bueno, si fuera la esposa uno dice normal, pero es un evangelista. ¿Qué necesidad tiene repetir lo mismo tantas veces? Ahí hay una alerta. Entonces usted dice: bueno, entonces voy a mirar una posible aproximación interpretativa. La primera aproximación al texto es literal, lo que ahí dice. ¿Listo? Pero después de eso, cuando hay detalles que a ti te prenden el alarma, cuando seas un explorador bíblico más acostumbrado, más experimentado, eso se vuelve para ti, cuando uno está leyendo, se vuelve como si salieran las letras en 3D, como una alarma. Y uno dice: uy, aquí hay algo. Está repitiendo demasiado el tema de la fecha. Uno para una narración dice: tal día, tal hora, en tal lugar, y narra. ¿Por qué sigue dándole con la fecha y la fecha y la fecha y la fecha? ¿Por qué sigue diciendo tanto que fue el día de reposo? Entonces parece que ese elemento que llamó mi atención merece una interpretación. ¿Cómo lo interpreto? ¿Yo? No, yo no. La Biblia, su propio intérprete. Voy a ver esa expresión, cómo la interpreta la Biblia. No vas a mirar tú el libro de Mormón, no vas a buscar en Google, no vas a estar buscando cuanta cosa extraña sea, los libros de Depra Chopra. No. Vas a buscar la Biblia. Después te explico mejor esto, pero en un modo gradual. Lo primero, en el mismo libro, ¿qué interpretación le dan a ese término en el mismo libro? Segundo, el mismo autor en otros libros, porque hay autores que tienen varios libros. ¿Cómo usa ese autor ese término? Tercero, en la misma familia, si son evangelios, si son cartas, si son cierto, si son libros históricos, poéticos, proféticos. Cuarto, en el mismo testamento al menos. Y quinto, en toda la Biblia busca. Pero por favor, procura que la interpretación te la dé la Biblia. ¿Está claro? Que la Biblia te interprete ese término que te llamó la atención. Busca. ¿Por qué día de reposo y día de reposo y día de reposo? Cuando se puede hacer fácil, en una concordancia, tú escribes y te muestra en qué lugares dice. Y lees qué valor le da en la forma que te voy a explicar después. Pero por ahora, la Biblia interpreta de sí misma. Primera aproximación al texto. No escuché. Literal. La segunda aproximación. Y en esta aproximación interpretativa de lo que te llamó la atención, debes siempre tener esta ley. Que quien dé la interpretación de esa expresión, de ese término, de esa escena, de ese lugar, de ese nombre, de ese número, sea la misma Biblia. Ya podemos irnos. Pero ustedes estudiamos otro poquito, porque todavía el almuerzo no está. Aprovechemos mientras está el almuerzo. Entonces yo trato de mirar eso del tema de día de reposo. ¿Por qué enfatiza tanto? ¿Qué necesidad tiene? Y la mayoría de veces Jesús hacía sus milagros el día de reposo. Eso tiene una interpretación lógica.
Y es que, es que yo me vi y el pastor oró por mí o habló y me dijo, me aconsejó, le pregunté, le dije, ¿cuándo? El domingo en Ruitoque. ¿Y por qué? Pues es la única vez que nos encontramos casi, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Jesús estaba enseñando el sábado en la sinagoga. Entonces, ¿cuándo sanaba? Pues el sábado en la sinagoga, que es lo más seguro que lo encontrara, ¿cierto? Pero de pronto hay una razón más que esa y la Biblia nos lo va a explicar. En Juan capítulo 5 nos cuenta esto. Atención a esto. ¿Qué implicación tiene que sea en día de reposo y por qué nos enfatizan tanto? Juan 5:16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Escuche, aquí claramente dice Juan que lo querían era matar. Lo querían matar los judíos. ¿Y por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, ¿y por qué lo quieren matar? ¿Es que no les gusta que trabajen los sábados? ¿Por qué? ¿Cuál es la obsesión de ellos? Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Voy a explicarle esto, por favor. Para los judíos nadie debería trabajar el día de reposo. ¿Está claro? Nadie. Pero hay uno que sí le toca trabajar el día de reposo. No puede parar de trabajar. ¿Quién sería? Dios. Porque si no, imagínate, no hay aire hoy. No, mañana le suelto el aire otra vez. El corazón palpita. Dios es el que hace que haya vida, que haya existencia. Todos podrán descansar, menos Dios. Él es el que hace que todo subsista. Entonces, ¿qué pasa? El único que puede trabajar es Dios. ¿Por qué apedreaban a alguien que trabajaba el sábado? ¿Cuál es el problema? ¿Odian el trabajo? ¿Qué pasó? ¿No les gusta que la gente trabaja? Son de primera línea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el odio con la gente que trabaja? Escúcheme. ¿Qué pasaba si alguien trabajaba el sábado? ¿Qué estaba diciendo? Solo trabaja el sábado Dios. Si yo trabajo, estoy diciendo, yo soy Dios. ¡Wow! Apedréenlo. ¿Sí entiende ahora sí? Quería matar. Entonces por eso dice, mi padre hasta ahora trabaja. O sea, mi padre trabaja los sábados y yo, por ser el hijo de él, trabajo los sábados. Por esto los judíos aún más, no dice que querían, una cosa es querer, procuraban, o sea, hacían los complots y todo, procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces cuando Jesús hace el milagro y el evangelista o el narrador nos cuenta que era día de reposo, es que el milagro, además de mostrar la misericordia y el poder de Jesús, es una clara ocasión en la que Jesús le está revelando a las personas que si Él puede sanar el día de reposo cuando nadie trabaja sino Dios, cuando hace Jesús un milagro contundente, porque no es simplemente haciendo algo superficial, cuando Dios hace algo, Jesús hace algo que nadie más puede hacer y lo hace el sábado, ¿cuál es la diferencia si lo hiciera un viernes, un miércoles, un martes? ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando lo hace el sábado está diciendo, si yo puedo hacerlo el sábado, es porque mi Padre trabaja y yo también puedo trabajar. Soy el Hijo de Dios. ¿Recuerda cuando sanó el ciego de nacimiento en Juan 9? Que la gente decía, no, este hombre del todo es un pecador. Y dijo, bueno, sí, pero entonces ¿cómo puede hacer esas cosas que hace? Las hace el sábado, pero ¿cómo las puede hacer? Es el conflicto tan grande. No solamente que trabajaba el sábado, sino que hacía esos milagros sobrenaturales. Entonces, eso que era día de reposo, era día de reposo, nos está, a los exploradores bíblicos, a los investigadores bíblicos, nos está diciendo, cada vez que eso pasa, Jesús está revelándose ante las personas como el único que podía hacer eso un día sabbat, como el Hijo de Dios. Les está demostrando con hechos que Él es el Hijo de Dios. Creedme por mis palabras, o si no, creedme por las señales, dijo Jesús. Está revelándose como Hijo de Dios. Qué bueno que encontramos ese detalle, porque vemos que lo que Él está haciendo es revelándose como el Hijo de Dios a través de eso. ¿Vale? A ver, les dije que la primera aproximación es la literal. La señora jorobada, el Señor la sanó y todo. Muy bien, muy bonita. Pero tiene que haber más. Si no, usted llega y ese que no viene a la iglesia le pregunta, bueno, ¿qué le enseñaron? Bueno, aprendí que cuando esté jorobado, el Señor me va a enderezar. Y que cuando me encuentre un jorobado, Jesús lo puede enderezar. Y le dice, bueno, muy interesante, muy útil lo que aprendió. Entonces tiene que haber una otra aproximación, que es la aproximación interpretativa, en que el que nos da los códigos de interpretación es la misma palabra de Dios. Y entonces miramos lo de esta señora encorvada.
¿Por qué ese milagro está narrado ahí de los miles de milagros que el Señor hizo, que si se escribieran no cabrían en toda la tierra los libros? ¿Por qué esos? ¿Qué hay en ese milagro? ¿Qué significa específicamente eso? Primero, literal. ¿Qué significa la señora encorvada? Literalmente puede significar una señora encorvada. Literal, o sea, puede ser que nos está hablando de una persona con un problema de cifosis, que es una deformación de las vértebras que se van aplastando de uno solo de los lados y por eso terminan haciendo lo que se llama la enfermedad de Schwerman, que es simplemente, literalmente, una señora jorobada. Pero un explorador bíblico dice, bueno, ya sé que si me jorobo, Jesús me puede enderezar, ¿cierto? Ya sé. Pero también empieza a decir, ¿por qué se escogió ese milagro? Porque el milagro está en torno a una persona que estaba encorvada. Miremos si la Escritura le da a esa situación de estar encorvado alguna otra interpretación. ¿Miramos? ¿Quieren que miremos o nos vamos ya? ¿Paramos o seguimos? Bueno, seguimos. Entonces miremos, la Escritura sí le da un valor, específicamente David. David en el Salmo 38 dice, estoy encorvado. Les estoy informando, o sea, usted nunca imaginó que David era como Quasímodo, ¿cierto? El jorobado de Notre Dame, que David estaba encorvado. Vamos a ver qué significaba estar encorvado para David, que tenía las vértebras achatadas de un lado. Eso significaría para David. Vamos a ver. David dice, Salmo 38, estoy encorvado. Y luego dice, estoy humillado en gran manera. Traduciendo al español, estoy bajo de nota. ¿Sí? Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿El problema de David era las vértebras? Dígame. ¿El problema era en su cuerpo? ¿Dónde era el problema de David que lo tenía encorvado? En el corazón, en su alma, en sus emociones. El asunto tiene que ver con su corazón. Y luego sigue hablando de cosas del corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Eso es el corazón. Y mis suspiros, anhelos, no te es oculto. Luego dice, mi corazón está acongojado. No dice, mis vértebras están aplastadas. No, mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está diciendo David que en la Biblia sería válido que tomar el ejemplo de alguien encorvado tenga un valor no solamente del cuerpo, un valor físico, sino también se usa para una situación del corazón, del alma, emocional. ¿Cómo se llamaría eso técnicamente, teológicamente? Estar llevado. Llevado, esa llevadez. Esa llevadez que él tiene, que el problema es en su alma. Atención. Y es muy probable que ese aplastamiento del alma termine somatizándose, termine manifestándose hasta en una postura, ¿o no? ¿Usted no ha visto a alguien que va a... ¿Qué le pasó? ¿Se le cayó algo? ¿Qué le pasó? Mi esposa se fue. ¿Usted entiende qué pasó? Después lo vuelve a ver. ¿Qué pasó? Volvió. Y se trajo a la mamá. Es muy probable que lo que está pasando a nivel emocional se somatice. ¿Qué es eso de que somatice? Que el problema realmente es emocional, es del alma, pero ¿qué pasa con esos problemas? Usted lo sabe. Terminan manifestándose en el cuerpo. Y atención con las enfermedades de los huesos. Tiene mucho que ver con esas cargas emocionales. Tiene muchísimo que ver. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Uno de los indicadores de esas cargas, de esos problemas, de esos dolores emocionales, termina siendo artritis, osteoporosis, todos esos temas de huesos, en serio, tremendo. Dolor de rodilla, bueno, todas esas cosas de huesos que ocurre también, ¿cierto? Ese peso. Bueno, entonces sabemos que no solo implica una curvatura en la columna, lo sabemos, ¿cierto? Implica que pudo tener un trasfondo más profundo y es un problema emocional en el alma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde viene ese problema emocional? Miremos unos versículos antes. En el versículo 4, mire lo que dice David. Porque mis iniquidades, mis desobediencias, iniquidades las consecuencias de las desobediencias. O sea, viene como una consecuencia de las desobediencias.
se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Ya entiende por qué está encorvado? Entonces tal vez físicamente anda agachado porque tiene apachurrado, técnicamente hablando, en términos psicológicos, apachurramiento. Tiene apachurrado el corazón y el alma. ¿Por qué tiene apachurrado el corazón y el alma? Porque tiene un gran peso encima y ya sabemos por qué está encorvado. ¿Y el peso que tiene encima es el peso de qué? De las consecuencias de sus desobediencias. ¡Wow! Atención a esto. Esto es importante que usted me mire y entienda que parece que esta desviación así surgió de una desviación así. O sea, de dejar el camino, de esa torcedura de camino vino la torcedura de la espalda. Él está hablando que el valor que le podemos dar al ejemplo que Jesús escogió, que el evangelista escogió, hablarnos de la mujer encorvada, y ese milagro tiene el propósito de decir, puede ser no encorvado físicamente, puede ser desanimado, llevado emocionalmente en su corazón y llevado emocionalmente por el peso que genera sobre usted las consecuencias de las desobediencias que hemos tenido a Dios. ¿Ya? Bueno, entender eso. Ya sabe, podemos acercarnos de forma literal, forma interpretativa. Otro alerta, otro que cuando tú mires, prende la señal cuando estés leyendo. Cuando nos dan cifras exactas que no estamos preguntando. Nos puede decir una señora que estaba encorvada hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Por qué nos dice 18 años? ¿Y por qué lo dice 2 veces? 2 veces nos dice 10. O sea, es muy importante que sean 18. Imagínate este milagro donde fueran 19 años. ¿Cómo cambia? A nosotros nada. 2 años, 3 años, 5. ¿Qué importa? Parece un dato sin importancia. Atención cuando se le da mucha importancia a un detalle que pareciera no tenerla. ¿Por qué es tan importante que sea ese número y que se repita? ¿Por qué lo repiten 2 veces? 18. Vamos a ver si eso tiene un valor interpretativo. ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo buscaría? ¿Dónde? En la Biblia. ¿Cómo lo buscaría? Voy a decirle el truco. Ya está aprendiendo usted a hacer mi trabajo. Pronto voy a estar libre. Ya está aprendiendo a no necesitarme. Usted coge la concordancia y escribe 18 años y mira dónde dice 18 años en la Biblia. Y ya. Y entonces, cuando usted hace eso, encuentra, por ejemplo, que en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 12, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Iniquidad, ¿cierto? Desobedecer a Dios. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, iniquidad. Y sirvieron, cargaron, les puso encima, se la montó, ¿sí? Los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. 18 años se la montó Eglón, rey de los moabitas. ¿Y por qué se la montó? Porque Dios permitió. ¿Y por qué Dios permitió? Porque ellos desobedecieron a Dios. O sea, una iniquidad que los encorvó 18 años. Y luego lees en Jueces 10, 7 y 8: y se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Por qué estaría bravo Dios con Israel? A ver, sugiere. Porque desobedecieron, iniquidad otra vez. Y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Ya le está dando una idea de para qué usa la escritura ese tiempo particular de 18 años. ¿Para hablar de qué? A ver, de un tiempo de aflicción que puede manifestarse somáticamente, pero que me tiene a mí oprimido y encorvado, y es el peso de las consecuencias de mi desobediencia, como lo dijo David. Ese 18 años tiene una razón de ser, pero a los 18 años, ¿qué pasa? A los 18 años termina ese tiempo. Esa mujer llevó sobre ella 18 años y terminó. Mira qué lindo. La semana tiene 7 días y la narración de la creación y todo habla del séptimo día. La Biblia habla del séptimo día. El siguiente día, después del séptimo, ¿cuál sería el siguiente día después del séptimo? El octavo no. Cayeron en la trampa. ¿Cuál es? El primero otra vez. Pero el primer día de otra semana. En la escritura, esto no es para que empiece usted a decir, voy a empezar a estudiar numerología, cábala judía. Voy a estudiar numerología y cábala para ver en qué va a caer el baloto la otra semana. No, cálmese, hermana Regina, deje la brujería.
No, no, no. Pero en la Biblia sí los números tienen un significado. Y 8 significa en la Escritura un nuevo comienzo. Por eso incluso el símbolo que usamos nosotros es muy bonito, porque es muy parecido al símbolo del infinito, de continuamente volver a empezar. 8 significa nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo originado ¿en quién? ¿Quién generó ese nuevo comienzo? El uno. ¿Quién es uno? Dios. ¡Wow! 18 años significa que Dios le dio a esta mujer la oportunidad ¿de qué? De un nuevo comienzo. Estaba encorvada físicamente, muy probablemente somatizando su alma apachurrada por el peso de las consecuencias de su desobediencia a Dios. ¿Por qué digo que el origen era espiritual? No lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice la Biblia que causaba el jorobamiento o la jorobación de la señora? ¿Qué lo causaba? Un espíritu de enfermedad. Dice que Satanás la tenía oprimida. ¿Era espiritual o no era espiritual? O el Señor Jesús dijo, bueno, es la primera terapia, venga 3 veces a la semana y le voy haciendo el estiramiento. Sí, entonces sí era espiritual. Entonces el origen de eso es espiritual. Es la oportunidad de empezar de nuevo. Es la obra maravillosa de Cristo sanando. Mira lo que hizo. Dice que le puso las manos encima. Pero eso que le puso las manos encima es más bien como que le quitó, ¿cierto? Que con las manos llegó y le quitó lo que la tenía así agachada. Y ella se enderezó. Yo me imagino eso, 18 años, así. Y de pronto, poderse estirar. Yo me imagino el alivio, la emoción, la sensación. Yo creo que queda uno hasta con mareo, ¿cierto? Porque le vuelve a subir sangre de la cabeza. Sí, es una cosa impresionante. Dice que ella se enderezó. Ese es el centro el enfoque de toda la narración. Es ahí, atención hacia dónde nos lleva la narración, atención a esa lectura. La narración, imagínate que no hubiera sanidad. Y fue la señora jorobada y el Señor Jesús le dijo, ve en paz, jorobada. Y se fue para la casa jorobada. No puede ser así. Tiene que haber esto. Y la atención donde converge toda la historia es en la sanidad de esa señora, en que ella se enderezó. Toda la historia tiene la clave aquí, que ella se enderezó luego. Cuando Jesús hizo su obra en él, ella se enderezó. Y entonces eso también para mí, bueno, vamos a ver. Ya sé lo que significa estar jorobado. Y entonces vamos a ver qué significaría enderezarse cuando uno está jorobado, ¿cierto? Pero esto es la segunda interpretación. La primera es la literal, ¿no? Y la segunda me cuido mucho de que todas las definiciones y las interpretaciones me las dé la palabra de Dios. Proverbios 3 viene y dice, capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¡Wow! Mire la descripción de enderezarse, de enderezar. En Proverbios, dígame usted, la definición de enderezar en Proverbios, ¿qué es? No confiar en mí, sino confiar en Dios y apartarme del mal. ¿Y qué pasa si lo hago? Porque será medicina a tu cuerpo. Somatización. Y refrigerio para tus huesos. ¿Ya está entendiendo ahora sí? Sanidad aún en los huesos. Específicamente dice, vino la sanidad. ¿Por qué? Escúchame. Porque antes la persona, ¿por qué cometimos el error? Voy a decirle por qué cometimos el error de desobedecer a Dios. Voy a decirle por qué uno comete el error de desobedecer a Dios. Atención. Porque cuando uno está jorobado, se mira a uno mismo. El jorobado totalmente mira sus pies, se mira a él. Cuando se mira a él, le importa su situación, su dolor, su sufrimiento. ¿Importo yo? ¿Siento que en mi vida solo importo yo? Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que otros existen. Siento que en mi vida solo importo yo. Y entonces invito a Dios a que venga a hacer milagros y a participar de mi autoobservación. Porque solo soy jorobado. ¿Qué es un jorobado? Se está mirando a sí mismo, su necesidad, su sufrimiento. Y entonces confía en su propio razonamiento, se apoya en su propia prudencia, saca decisiones de su propio análisis. Por ejemplo, este análisis: ¿pero es que yo también merezco ser feliz? Esta relación no me está dando lo que yo espero.
Lo que yo necesito no está llenando mis expectativas. Sí, pero perdone, usted hizo un pacto hasta la muerte. ¿No lo satisface? Muérase. Pero yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz. He estado esperando por la respuesta a esa necesidad, mi necesidad, y entonces como yo no tengo la respuesta y como yo estoy preocupado, entonces yo voy a hacer este torcido por este lado, voy a solucionar. Pero eso contradice lo que Dios manda. No me importa porque es que lo que importa soy yo. Dios no importa, importo yo. ¿Qué es estar jorobado? Es mirarse a sí mismo todo el tiempo y encontrar justo lo que yo hago. Es que a mí me la hicieron, a mí el que me la hace la paga. Yo soy santandereano. Uno tiene que ser manso, pero no menso. Y me estoy mirando a mí mismo y digo, no, es que yo tengo, yo necesito, yo debo, me apoyo en mi propia prudencia. Apoyarme en mi propia prudencia me lleva a hacer cosas que desobedecen a Dios. Al desobedecer a Dios, estoy teniendo consecuencias de desobedecer a Dios. Esas consecuencias, ¿qué hacen con mi alma? Me la aplastan. ¿Y qué pasa con ese aplastamiento de alma? Termina manifestándose en mi cuerpo, pero el origen es espiritual. El origen es espiritual. Por eso la narración corrige y termina diciendo, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Qué es enderezarse? Es glorificar a Dios. Es que mi decisión ya no surge de mirarme a mí mismo. Porque es que nosotros somos buenos para hacernos autoanálisis, autochequeos, autodiagnósticos. Todo el tiempo nos revisamos mi vida, mis sueños, cómo están, mis anhelos, mis metas, mis logros, mis gorditos, mi piel, mi cara, mis ojos, mi pelo. ¿Cómo estoy? Todo el tiempo nos estamos mirando a nosotros mismos. Todo el tiempo estamos jorobados mirándonos a nosotros. Y de una situación lo que nos importa es yo cómo salgo de esta situación. ¿Qué es enderezarse? Seguir tomando yo las decisiones basado en lo que yo quiero, en lo que a mí me importa, en lo que a mí me afecta. Voy a decirle que es enderezarse. Enderezarse es que en una situación tú estás buscando es cómo esa situación, cómo en esa situación tú puedes glorificar a Dios. A ver, Pablo y Silas están encarcelados en Filipos, los han golpeado, les dieron una paloterapia de varias horas, los ponen en un cepo de pies y manos. Y no están diciendo, es que yo estoy incómodo, estoy dolorido, estoy herido, me estoy desangrando. ¿Cómo salgo yo de esta situación en la que estoy yo? Estoy mirándome a mí. Hay que salir de esta situación y hay que hacer lo que sea, pero salimos de esta situación. ¿Ellos están preocupados en cómo salen de la situación? Dígame. ¿Pablo y Silas han leído la historia? Ellos están diciendo, hermano, yo estoy muy llevado, nos dieron duro, me duele la espalda. ¿Qué podemos hacer para glorificar a Dios en esta situación? Y el otro dijo, pues nada, tenemos amarrados los pies y las manos, no podemos hacer nada. Y entonces el otro dijo, pero la boca no, cantemos. Y empezaron a alabanzas al Señor y a cantar al Señor en esa. Les importó 5 la situación, no se preocuparon como yo estoy, no estaban mirándose a sí mismos encorvados, estaban mirando a Dios. Glorificaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios con la situación? Tumbó la cárcel y los sacó libres. ¿Entiende la diferencia? Jorobado, importo yo, me miro a mí, mi situación, y le encuentro cada día más cosas terribles, más detalles. Tú, la explicación de tu situación, se la has contado tantas veces a tantas comadres, en tantas consejerías, en tantas sesiones de terapia, te la sabes, ya le tienes hasta música de fondo, banda sonora, es toda una película como la cuentas, y yo, y es el drama, y ya uno, tantas veces que ya usted se la sabe, es más, otros ya no la sabemos, lo vemos venir y decimos, ya sé qué me va a decir. Un día estos hacemos un holograma y les pongo el consejo grabado porque es el mismo de siempre. Un día esto lo hago, ¿cierto? Usted lo tiene más que analizado, su problema, su situación, pero un día deja de mirar su situación. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces ahorita ya le interesa glorificar a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dejó de mirar para usted mismo y empezó a mirar ahora. O sea, ¿qué pasó con su espalda? Se enderezó. ¿Qué es enderezarse? Es glorificar a Dios. Es que en la situación que estés viviendo, Hebreos 11, cuando nos habla de los héroes de la fe, dice, los que aún hasta la muerte permanecieron firmes aunque no recibieron lo que esperaban. A ellos no les preocupó salir de la situación, les preocupó cómo glorifico a Dios en este. Eso es andar derecho.
porque estaba andando torcido. ¿Y qué era andar torcido? Mirarse a sí mismo, ser sabio en su propia opinión, tomar decisiones pensando en qué me conviene a mí, qué deseo yo, qué me gusta a yo. Y por eso hizo algo que era mal y no se apartó del mal. Atención, esa desviación así, a izquierda o a derecha, terminó siendo delante de Dios una desviación así, mirándome a mí mismo, mirando para abajo. El día que tú dices, en esta situación voy a glorificar a Dios, es porque Cristo te ha quitado, te ha puesto las manos encima para quitarle el peso que te encorvaba. Mira, yo sé que esta señora está muy encorvada. Mírala lo encorvada que está. Y posiblemente no es un defecto de la columna. No es cuántas vértebras tiene aplastadas. Tal vez está encorvada por cuántas deudas le salieron ahí. O tal vez recibió un mensaje de su esposo o de alguien que le informó algo que su esposo hizo. O un mensaje de la situación de sus hijos. O un requerimiento de la DIAN. Le llegó algo. Y ahí tiene ese peso ahí encima y está encorvada por la situación. Y Jesús dice, si usted está trabajado y cargado, no vaya donde la comadre, no vaya donde el brujo, venga a mí, dice Jesús. Yo voy con mis manos voy a quitarle esa carga. ¿Cuál carga? La carga de la culpa, de las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Voy a quitarle esa carga. Esa carga que lo está oprimiendo a usted. Malas decisiones, consecuencias de sus malas, las consecuencias de tus malas decisiones están sobre tu vida, están aplastándote, aplastando tu alma con origen espiritual, con consecuencia emocional, pero también con manifestación en tu cuerpo. Y estás así. Sobre ti están tus malas decisiones, tu peor decisión está encima tuyo, o está de pronto al lado sentado, no van a saber, ¿no? De pronto, pero está encima tuyo tu mala decisión. Cristo viene y la quita. Y ahora tú puedes dejar de mirarte a ti y dejar de mirar para abajo y glorificar a Dios. Qué descanso tan tremendo, ¿cierto? Mira, hagamos un ejercicio. Póngase de pie un momentito, por favor. Y usted lleva sentado 35 minutos. 40, pongamos. Estírese los brazos y échese para atrás un poquito. Sí, bostece también, sí, tranquilo. Eso. Dígame una cosa, ¿cómo se siente? ¿Cuántos años lleva tu alma encorvada? ¿Cuántos años? Yo no sé. No sé cuántos años. Algunos toda una vida. ¿Y tienes quien te puede quitar ese peso encima? Por pura misericordia. Gratis no. Él se ganó el derecho de poder quitar tus culpas pagando el precio más alto de todo el universo en toda la historia. Con su propia muerte en la cruz. Pagó el derecho de poner sus manos sobre ti, no para empujarte, sino para quitarte el peso. Y dejarte que al quitar esa carga espiritual, tu encorvamiento emocional desaparezca y dejes de mirarte a ti y ahora siempre tu decisión sea, voy a glorificar a Dios en cualquier situación. Oh, Dios santo. Y vas a empezar a ver cómo se somatiza ese enderezar de tu caminar en muchas de las cosas que te están afectando. Eso es lo que Dios nos propone. Lindo estudiar la palabra, ¿o no? Delicioso estudiar la palabra del Señor. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor, juntos vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, hazme un 18. Sí, usted, Dios, hágame un 14. No, le vamos a subir un poquito. No es que le haga un 14 o hágame un 12. No. Vamos a pedirle a Dios que nos haga un 18. ¿Sí o no? ¿Somos capaces de hacerlo? Él nos entiende. ¿Qué es un 18? Un nuevo comienzo hecho por Él. No por mí. No los compromisos de bajar de peso, aprender inglés y estudiar del 31 de diciembre. No, un nuevo comienzo de hombres no. Esos son bonitos ahí para uno estar juicioso 3 días. Pero este es hecho por Dios. Un 18. ¿Usted es capaz de orar diciendo así el Señor? Entonces, si se siente incómodo, esto no tiene que hacerlo. Pero si es así de relajado como yo, usted puede cerrar sus ojos y decirle, Padre amado, por favor, hazme un 18.
Quiero un 18. Quiero un nuevo comienzo. Quiero una nueva forma de mirar mis circunstancias. Porque me he estado mirando a mí mismo todo el tiempo. Porque he estado mirando qué merezco, qué no merezco, si tengo derechos, si estoy recibiendo lo que merezco, lo que yo anhelo, y he dejado de mirar si eso te glorifica a ti. Cuando me miro a mí, un divorcio es válido. Cuando me miro a mí, una estafa es válida. Cuando me miro a mí, una venganza es válida. Cuando me miro a mí, una calumnia es apenas la respuesta justa a lo que me han hecho. Cuando digo, ¿eso glorifica a Dios? Y entonces dejo de mirarme a mí y empiezo a mirarte a ti. Ese es el nuevo comienzo que quiero, pero no puedo hacerlo porque el peso de la culpa está sobre mí. Estoy encorvado. Mis iniquidades, dijo David, se han agravado sobre mí. Señor Jesús, quita mis cargas. Hoy te pido que quites mis cargas. Hoy confieso mis pecados, me arrepiento y me aparto de ellos. Quita mis cargas. Y así yo me enderezo. Y así miro para arriba. Y empiezo a caminar distinto. No mirándome a mí, sino mirando lo que a ti te glorifica. Y eso se llama enderezar el camino. Mi camino se endereza, mi espalda se endereza. Quita mis culpas. Quita mis culpas, has sido fiel. Señor Jesús, toma mis cargas, clávalas en la cruz de Calvario. Quítame el peso que me agobia y permíteme vivir derecho. Un nuevo comienzo, ni siquiera un nuevo comienzo para mi gusto. No dice que se enderezó y entonces disfrutó más la vida, pudo bailar mejor, pudo rumbear más. Dice que se enderezó y la consecuencia fue que glorificó a Dios. Yo te pido, Señor, que me enderezcas hoy para glorificarte. ¿Qué hay glorificarte? Dejar de pensar en lo que merezco, en lo que no merezco, en lo que debo, en lo que no debo, y empezar a validar y evaluar mis circunstancias diciendo, ¿qué glorifica a Dios más en esta situación? ¿Qué glorifica a Dios más? Y eso es caminar derecho. Finalmente, el único que puede hacerlo eres tú. Finalmente, el único que tengo es a ti. Finalmente, el único que me ama lo suficiente para darme un 18 hoy. El único que me ama lo suficiente para decirme hoy, un día aparentemente cualquiera, decirme hoy empiezas de nuevo. Eres libre de tu culpa. Eres libre de tu pecado. Ya no tienes que mirarte a ti mismo. Ahora puedes vivir una vida que glorifique a Dios. Ahora tu motivación debe ser Él. Dile, te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Dile, te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir está en tus manos. Mi vida aquí adelante está en tus manos. Yo lo único que quiero decirte, Señor, es que te amo, Señor. Es que te amo, Señor. Hoy me has dado, Señor, una nueva razón de vivir, una nueva razón de luchar. Tal vez he estado luchando, inclusive siguiendo tus pasos para salir de mi situación. Tal vez estoy amarrado de pies y manos como Pablo y Silas en una situación muy difícil, pensando cómo salgo, qué hago, qué grave mi situación, qué trágica mi situación, qué humedad, ratas, dolor, enfermedad, qué soledad, qué oscuridad. Y de pronto me detengo y digo, es un nuevo comienzo para mí. Vivo diferente a partir de hoy. ¿Qué glorifica a Dios? ¿Cómo glorifico a Dios en esta situación que estoy viviendo? No cómo salgo de ella a mi antojo. ¿Cómo glorifico a Dios en esta situación? Esa es mi pregunta. Esa es la forma de que el camino sea derecho. De que mi camino será derecho. Yo creo en ti, Señor. Disfruto de tu amor. Recibo tu perdón, tu libertad. Hoy recibo tu perdón, tu libertad. Hoy tú quitas las cargas que me pesan. Hoy me enderezo delante de ti y vivo solamente para glorificar tu nombre. Ha sido bueno, Señor. Ha sido bueno, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tu
Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.